Hola, hijos de humanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de Hijos de nuestra mente. Pues sí, lamentablemente esta semana fue más complicado hacer el podcast todos los días. Saben que la meta es hacerlo por lo menos 5 veces a la semana. Esta semana hice 3 episodios, entonces les debo 2. Entonces este va a ser el primero. Quiero más que nada hacer una reflexión. Ayer temprano, por ahí de las 9 de la mañana, Abril y yo nos dirigimos al zoológico de Chapultepec. Y pues fue la primera vez que Abril iba a un zoológico. En particular, yo nunca la había llevado a un zoológico pues no sé, tengo un conflicto ético con los zoológicos en general. No me gusta tanto ver animales prisioneros, sobre todo en esos zoológicos, pues ahora sí a la antigüita, con jaulas muy pequeñas para los animales. Pero bueno, al mismo tiempo, además, a pesar de que tengo ese conflicto con los zoológicos, también creo que un niño debe ir a un zoológico para precisamente formar su propia opinión, ¿no? No me gustaría ahora sí que limitar a mi hija de conocer algo que yo sí tuve la oportunidad de conocer, y más habiendo uno aquí en la Ciudad de México. Cuando vivimos en Toronto ya hay uno muy bueno, nunca lo fui a visitar, pero he escuchado que es bastante bueno. Y pues nunca fuimos, sobre todo porque Abril todavía era muy pequeña, ¿no? Y sí creo que por lo menos un niño cuando va a un zoológico por primera vez, pues sí debería tener un poquito ya más de uso de razón, ¿no? Y bueno, fue bastante interesante porque la verdad es que Abril sí iba bastante emocionada de ver a un elefante, jirafas, hipopótamos, osos polares, todo lo que yo le había platicado que había en el zoológico de Chapultepec. Para mi sorpresa, el zoológico estaba vacío. Habría... nunca en nuestro camino nos topamos con grupos más grandes de 5 personas y logramos siempre mantener una distancia de más de 20 metros entre cada grupo. La verdad es que Chapultepec es un privilegio en esta ciudad. El zoológico esta Semana Santa, no sé si sea así siempre, pero esta Semana Santa tenía entrada libre. Y pues pudimos ir ahora sí que de sección en sección visitando a los distintos animales. Está haciendo bastante calor, estamos como a 30 grados ayer. Y la mayoría de los animales se encontraban durmiendo. Entonces era un poco como jugar a dónde está Wally, encontrar dónde está el tigre, dónde está el coyote, dónde está el perro de la pradera, bla, bla, ¿no? Pero afortunadamente algunos animales sí se comportaron como los de la película Madagascar y vinieron a hacer sus shows, ¿no? Frente a las vitrinas, ¿no? Que yo recuerdo cuando era niño en Chapultepec tenían barrotes, ahora son vitrinas. Uno me acuerdo que le podía incluso aventar comida a los changos. Siempre había un letrero que decía que estaba prohibido, pero hay gente vendiéndote comida para darle a los changos. Era bastante simpático la situación con el zoológico de Chapultepec. Ahora ya no, ahora hay vitrinas y hay bastante seguridad, incluso no nos permitían tocar los cristales o tocar con las manos los barandales por cuestión del COVID. Los policías eran bastante, pues ahora sí que enérgicos en que se cumpliera esa regla, ¿no? En fin, pues algo que me llamó mucho la atención es como una niña de 7 años, como Abril, recién cumplidos, fue creando sus historias sobre cada animal, ¿no? Les iba poniendo nombres, les iba inventando la historia de cómo llegó el animal ahí. Un poco yo creo influenciada por lo que ha visto en películas precisamente como Madagascar, que ya mencioné, o también un poco como le recordó mucho a los libros de Narnia, ¿no? Donde en este mundo los animales fantásticos son básicamente los animales de un zoológico, ¿no? Leones, leopardos, panteras, lobos, ¿sí? Castores. Entonces eso fue bastante interesante, ¿no? Y pues básicamente me llamó mucho la atención cómo los niños van creando su propia narrativa de lo que es su historia del mundo, ¿no? Y creo que todos lo tenemos un poco, ¿no? Yo, mis amigos de mi generación, pues creo que fuimos muchos educados en una narrativa religiosa
y de niños teníamos pues algo así como nuestros superhéroes religiosos, ¿no? Obviamente Jesucristo era una especie de Superman con poderes mágicos, y los santos, la Virgen María, todos tenían distintas habilidades, ¿no? Y al mismo tiempo recibimos la influencia obviamente de la cultura norteamericana con sus superhéroes precisamente, con los de DC Comics, los de Marvel Comics. Entonces, creo que la imaginación era una mezcla, una sopa de distintos mitos, y pues esa era nuestra mitopoeia, ¿no? Y por mitopoeia me refiero a este término que Tolkien quiso usar para referirse a un poco como la cosmogonía, el cosmos en el que tu narrativa está contenida, ¿no? Abril, su mitopoeia hoy día sería pues los ponis de Mi Pequeño Pony, que son últimamente su atracción, los personajes de Cómo Entrenar a tu Dragón, que es una de sus películas favoritas, y bueno, le gustan también mucho obviamente todas las películas de Pixar, entonces Toy Story, todo, ahora acaba de ver esta película de Raya y el último dragón. Entonces, pues esa es como la mitología que va creando Abril, siendo una niña que no ha recibido ninguna educación religiosa. Pues creo que sí tiene que, o sea, al mismo tiempo que, que le estoy dando la oportunidad de no crecer con un pensamiento religioso como el que yo crecí, pues curiosamente ella lo ha ido recogiendo, ¿no? O sea, trajo a Santa Claus de la escuela, básicamente, no, o sea, fue muy difícil no entrarle al rollo de Santa Claus, entonces ella lo trajo. El conejo de Pascua, en las escuelas que iba allá en Canadá, las ponían a pintar huevitos y les decían que iba a venir el conejo, ¿no? Y entonces, pues uno como padre no puede decepcionar a los hijos así, entonces le entramos al conejo de Pascua, ¿no? Y bueno, pues siento que algún día va a encontrar la realidad y se va a decepcionar, y no sé si eso le produzca una decepción como la que muchos que éramos muy religiosos de niños nos produjo el dejar de creer, ¿no? Entonces, todos estos, no, obviamente son temas muy complejos que no he reflexionado lo suficiente, y pues este podcast de hoy va a ser, yo creo, un poco más como una especie de lluvia de ideas de lo que puede ser. Antes de abordar otros temas, me acordaba precisamente hace unas semanas tenía una plática con mi chava sobre, sobre, sobre qué es lo que hace al hombre, ¿no? Las ideas o la circunstancia material, ¿no? ¿Qué circunstancia pesa más en nosotros, ¿no? Las circunstancias de las ideas que recibimos o la circunstancia de los objetos materiales, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en el niño de Aviñón, este niño francés que en las épocas de la Revolución Francesa quedó abandonado en el bosque, muy al estilo de Tarzán, y creciendo entre el bosque, entre animales, a los 3 años, me parece que vivió hasta casi los 10 años en lo salvaje, ¿no? Entonces, cuando fue encontrado, pues el niño se comportaba completamente como animal, no había desarrollado el habla, caminaba a veces en 4 patas, y pues ahora sí que se le asignó un tutor, que era un sociólogo de esa época, no me acuerdo ahorita el nombre, pero esta persona trató de hacer de este niño pues, un hombre de la sociedad, ¿no? Y era muy lento el proceso, ¿no? O sea, tardó años en decir unas cuantas palabras, aprendió a caminar en 2 pies casi todo el tiempo, pero en realidad fue un gran reto, ¿no? Lo cual nos habla de cómo nuestra red neuronal cuando nacemos está completamente lista para aprender cosas, pero se va endureciendo, ¿no? Y eso está comprobado, se va volviendo rígida y le es cada vez más difícil aprender.
este niño no es que no hubiera aprendido, es que había aprendido otras cosas, ¿no? Había aprendido habilidades que le permitieron sobrevivir en lo salvaje, ¿no? Y bueno, pero entonces este niño es el ejemplo puro de alguien que no fue formado en las ideas, ¿no? O sea, que las ideas del hombre, por lo menos las ideas de las circunstancias de las ideas del hombre no le fueron inculcadas, no le fue inculcada una idea de Dios, no le fue inculcada una idea de sociedad, no le fue inculcada una idea de familia, ¿sí? Entonces, pues vemos que en realidad esa ausencia de ideas realmente formó a este ser humano de una forma diametralmente distinta a la de los humanos que conocemos, ¿no? Y por el otro lado, pienso un poco pues en estos niños o sea, desde un niño, por ejemplo, que nace en la pobreza, o un niño que nace dentro de una familia de ascetas, que se desprenden lo más posible de los objetos materiales, pero que sí tienen toda una carga de ideas alrededor, ¿no? Tienen una religión, tienen una familia. Muchas veces estos niños logran desprenderse de esas ideas, así como todos nos desprendimos de la idea de Santa Claus y los Reyes Magos, y logran evolucionar, ¿no? Y realmente desarrollar, pues ahora sí que un contexto completamente distinto al que nacieron, ¿no? Entonces, creo que en esos dos casos pareciera ser que lo material es lo menos importante. Las ideas con las que educamos son las más importantes, ¿no? Entonces sí me ha hecho pensar un poco en cuál va a ser la perspectiva, la idea, la narración del mundo que le quiero transmitir a mi hija, ¿no? Y también con la que yo quiero vivir personalmente, ¿no? Yo, como les dije, antes de los 18 años, dejé a un lado mi educación religiosa y me enfoqué en otras yo me acuerdo que decía que era escéptico, dudaba de todo. Me gustó mucho involucrarme en la literatura, en la poesía, porque los veía como realmente una expresión humana. Me gusta mucho la espiritualidad desde el punto de vista ancestral, perdón, la espiritualidad ancestral. O sea, sí creo en mantener el espíritu de nuestros padres, un poco como en el Rey León, Simba y Mufasa. O sea, sí creo que cargamos sobre nuestros hombros, o estamos parados en los hombros, mejor dicho, de todos los gigantes que fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces, sí estoy pensando cómo conglomerar todo esto: poesía, arte, literatura, ancestralidad, espiritualidad ancestral, ética. La ética creo que es algo muy importante. Cómo hacerlo todo, amalgamarlo en algo que pueda ser una narrativa particular, ¿no? Que le pueda transmitir a mi descendencia, ¿no? Y obviamente pareciera como un regreso a la religiosidad, pero no, es totalmente la filosofía, ¿no? Creo que la filosofía es algo que tenemos que rescatar en esta sociedad. Necesitamos eso, ¿no? En Asia, muchos países no tienen religiones, en muchos grupos poblacionales no tienen religiones, tienen filosofías, ¿no? Y entonces estas filosofías alejadas de lo metafísico, de lo esotérico, de las deidades, suelen funcionar mucho mejor para que los seres humanos se entiendan a sí mismos, ¿no? Creo que es muy importante, si no vamos a rezar, sí dedicarnos por lo menos 10 minutos al día a hablar con nosotros mismos, ¿no? A conocernos. Creo que todos deberíamos hacer eso. Creo que yo tengo desde hace unos años la práctica de, al despertar, hacer mis 6 meditaciones de las cosas que espero hacer del día, 6 minutos de lectura libre, 6 minutos de ejercicio físico, y al final del día reviso las meditaciones que hice sobre el día y veo que se cumplió y que no, y esa es la forma en la que pues me motivo, ¿no? Para hacer las cosas que quiero hacer. Entonces,
Pues no sé, ya hablé un poco de más, quizás. Ustedes me dirán cómo le hacen ustedes, cuál es la narrativa que ustedes se dan a sí mismos para su vida. Les voy a leer lo que Tolkien definió como la mitopoeia. Y en particular lo que él trataba de defender era en una discusión que tuvo con C.S. Lewis, el autor de Narnia, y con, creo que era Hugo Dyson. Tuvo la discusión se convirtió después en su ensayo Mitopoeia, ¿no? Y dice así, llamas al árbol, perdón, antes de empezar, quería, si por ahí me escuchas, Armando, un amigo desde la infancia, esta primera línea, creo que te va a interesar mucho, te va a recordar a esa plática que tuvimos en la prepa, después de que te presté el libro del Día de las Hormigas, que tú me decías que te parecía bueno el libro. Era un libro de un autor francés en el que hay un científico que logra comunicarse con las hormigas. Y me decías que te parecía interesante el tema, solo que te parecía imposible que existiera la comunicación entre humanos y hormigas, porque sería imposible que un hombre le explicara a una hormiga lo que es un árbol, ¿no? Y yo en ese entonces como que no te di mucho crédito por ese pensamiento. Ya después de ver esta película de Arrival, en la que veo lo complicado que es para dos inteligencias explicarse las cosas, creo que tenías toda la razón ahí. Y bueno, quise regresar nada más a esa anécdota, Armando, porque esta primera línea tiene mucho que ver con lo que tú decías entonces. Y dudo que tú lo hayas leído, porque esto lo encontré en la biografía de Tolkien, que estoy casi seguro que tú no conocías en ese entonces. Y dice así, mitopoeia. Llamas árbol a un árbol, sin detenerte a pensar que no era un árbol hasta que alguien le dio ese nombre. Llamas estrella a una estrella y dices que es solo una bola de materia describiendo un curso matemático. Pero eso es simplemente como lo ves tú. Al nombrar y a describir las cosas no estás más que inventando tus propios términos. Y así como el lenguaje es invención de objetos e ideas, el mito es invención de la verdad. Venimos del cosmos e inevitablemente los mitos que tejemos, aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, la eterna verdad del universo. Solo elaborando mitos, solo convirtiéndose en subcreador e inventando historias, puede aspirar el hombre al estado de perfección que conoció antes de la caída. Nuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto verdadero, en tanto que el progreso materialista, por sí solo, conduce a un abismo devorador y a la corona de hierro. Vean qué interesante, ¿eh? Nuestros mitos pueden equivocarse, pero se dirigen, aunque vacilen, hacia el puerto verdadero. Solo elaborando mitos, solo convirtiéndose en un subcreador e inventando historias, puede aspirar el hombre al estado de perfección que conoció antes de la caída. Venimos del cosmos e inevitablemente los mitos que tejemos, aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, la eterna verdad del universo. Y esa última frase me conecta un montón con Carl Sagan. Con Carl Sagan en sus libros y en su serie de Cosmos de los 70s, fue la primera vez que escuché la expresión que nosotros somos la forma en la que el universo se observa a sí mismo. Somos la forma en la que el universo se entiende a sí mismo. Porque sí, muchas veces en nuestra individualidad exacerbada y en nuestro antropocentrismo, nosotros los seres humanos nos desconocemos como parte del universo. Y pues hasta donde yo sé, todos los seres humanos, todas las personas que conocemos, todas las personas con las que interactúas, todos somos producto del universo. Todos somos ceniza enfriada de estrella, ¿no? O sea, hubo una estrella que estalló y los planetas se formaron de las cenizas de esas estrellas, ¿no? Por eso es que en la Tierra tenemos elementos que únicamente se pueden formar en las estrellas, ¿no? Como el carbono, ¿sí?
todos los elementos que existen en nuestro planeta fueron creados en las estrellas. Son las fábricas de la materia prima con la que se construyó nuestro planeta, nuestro ecosistema, nuestra Gaia, ¿no? Nuestra civilización entera, ¿no? Entonces, en realidad nosotros somos el universo, ¿no? O sea, no debemos olvidar eso nunca. Somos universo, somos cosmos, ¿sí? Y lamentablemente nacimos ignorándolo todo, ¿no? Únicamente podemos aprender lo que nos comunican nuestros padres y nuestros ancestros y nuestros familiares. Es lo único que podemos utilizar como herramientas para conocer el universo, ¿sí? Seguro algunos recordarán el mito de la caverna de Platón, donde Sócrates explica estos prisioneros que viven en la caverna y que solo pueden ver las proyecciones de un fuego que está en la parte de atrás, mientras sus caras, al más puro estilo de la naranja mecánica, son obligadas a ver en un solo punto, de manera que su visión es completamente en segunda dimensión. Y esas proyecciones que ven en la pared, esos objetos y esas personas que pasan y que proyectan su sombra en el fondo de la caverna, son el único universo que conocen estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un prisionero de ellos si uno de esos prisioneros fuera ciego? O si fuera llevado a otra caverna donde no se proyecta ninguna idea y fuera obligado a estar viendo una pared vacía toda su vida, ¿no? ¿Podría ser una persona? ¿Podría ser un ser humano? Yo creo que no. Entonces, creo que siempre que hablemos del debate de qué nos forma, las ideas o la circunstancia material, pues parece ser que las ideas van ganando, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Las circunstancias materiales también pueden importar? Pues esa sería un poco la creencia de Marx y Hegel, ¿no? De ahí surge el materialismo dialéctico, ¿no? La circunstancia material hace al hombre, ¿no? Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. O la otra opción también es, las circunstancias materiales también son ideas, también pueden ser esos objetos proyectados en la caverna, que en realidad son las proyecciones de ideas. Es interesante, ¿no? Pero parece ser que cuando solo es lo material, no es suficiente, ¿no? Parece ser que la alimentación de las ideas de los otros, el ser depositarios de las ideas de nuestros padres es muy importante, ¿no? Y revisen en ustedes, ¿no? La manzana nunca cae muy lejos del manzano, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de las ideas que tienen ustedes las recibieron de sus ancestros, de sus padres, ¿no? ¿Cuántas ideas no estaremos todavía cargando con nosotros desde hace varias generaciones y no entendemos ni por qué? Bueno, pues eso les quería contar. Los dejo con esas imágenes. El zoológico, los animales, Abril poniéndole nombre a los animales, la mitopoeia que llevamos todos, esa mitología personal con la que escribimos nuestro universo. Bueno, chao, chao, hijos de humanos. Muchas gracias por acompañarme otra vez y deseo que terminen esta semana de Pascua de la mejor forma. Un abrazo.